Medido por Producto Interno Bruto a precios de 2023 en el ranking del Banco Mundial, la República Dominicana fue la economía 64 del planeta. Pero el gobierno dominicano prometió la quinta mayor bolsa a los atletas que ganaran medallas en los Juegos Olímpicos de París. Por el oro, el Ministerio de Deportes garantizó 15 millones, por la plata 10 y por el bronce 8. Si hacemos el cambio a la moneda estadounidense como referencia internacional a la hora de hacerse el anuncio, hablamos de $258.620 por el metal dorado, $172.413 por el plateado y $137.931 por el bronceado. Solo 4 de los países y estados que participaron en la cita francesa ofrecieron más dinero a sus medallistas que la República Dominicana. Hablamos de Hong Kong, de Singapur, de Indonesia e Israel, de acuerdo a un levantamiento realizado por el diario estadounidense USA Today y la revista británica The Economist. Utilizamos esa información y la cotejamos con lo entregado por el gobierno dominicano. Lo que muchos obvian es que los países que ofrecen mucho dinero a sus medallistas tienen el común denominador de que no suelen ganar muchas medallas, por lo tanto el desembolso que harán no será tan grande comparado a esos grandes cosecheros. De esos 206 países que desfilaron por el río Sena, ni siquiera la mitad regresó a casa con un metal. Por ejemplo, Forbes nos trae este gráfico que ilustra a los países que más dinero pagaron en realidad. Francia e Italia, que pagan más por medallas que los países como Hong Kong, como Singapur, como Dominicana, tienen la factura mayor que los Estados Unidos, que fue el campeón de los Juegos. El país anfitrión ganó 64 medallas, incluidas 16 de oro, lo que suma un total de pagos de $9,4 millones. Mientras tanto, Italia desembolsará una suma aún mayor, 10,7 millones, a pesar de llevarse a casa 24 medallas menos que Francia. Si el Comité Olímpico Estadounidense hubiese ofrecido un valor similar al que ofreció el gobierno dominicano, entonces hubiese tenido que buscar cerca de $40 millones para pagar a sus atletas. Por ejemplo, tanto Cristian Pinales como Junior Alcántara se llevarán a casa cada uno $137,000 por esa medalla de bronce que ganaron. Si sumamos lo que el gobierno dominicano dará a cada boxeador, suma más que lo que dará Argentina y Chile junto por el oro olímpico que ganaron. Yo me apunto en la lista de esas personas que apoyan esos incentivos que da el gobierno dominicano. En un número importante de los casos, esa es la única oportunidad que tiene ese atleta de conseguir un buen dinero. Señores, ganar medalla olímpica, si bien se ha convertido en algo habitual para los dominicanos desde el 2004, es bastante difícil. Fíjense que pasaron 40 años entre el debut olímpico y la primera medalla de oro. Pasaron 20 entre ese debut y la primera medalla, ese bronce de Pedro Julio Nolasco. Pero Gabriel Mercedes, probablemente esa fue la única oportunidad que tuvo de toparse con unos chelitos en su vida, que le ayudaron para resolver muchos problemas. Luguelín Santos por igual. Fíjense a Luisito Pie, que después que ganó ese bronce en Río 2016, ¿con qué otra cosa se ha topado? El gobierno le entregó su casa y le dio unas facilidades. Crismeiri Santana en Tokio. Fíjense cómo ahora en París el desempeño no fue el mismo. ¿Cuántos atletas lleva la República Dominicana? ¿Cuánto ganan medallas? Esa es la oportunidad. No estamos hablando aquí de peloteros, de jugadores de baloncesto que pueden ganar miles de dólares, hasta millones de dólares. No. El atleta olímpico es olímpico, está sujeto a salario y ese tipo de incentivos suelen cambiarle la vida. No tenemos que irnos lejos. Una imagen que se hizo viral fue la de la luchadora ecuatoriana Lucía Yepes
haciendo una videoconferencia con su madre desde el mismo gimnasio tras asegurarse la medalla de plata y decirle a ella que no tendría que trabajar más vendiendo en la calle para comprarse su casa. Ese metal le garantizó $125,000. Cuando Pedro Julio Nolasco ganó esa medalla de bronce en 1984, el presidente Salvador Jorge Blanco fue al Aeropuerto Internacional de las Américas a recibirlo. Sí, en ese entonces Jorge Blanco le regaló una vivienda a Pedro Julio Nolasco en La Romana. Fue en 1992 cuando el entonces secretario de Deportes, Cristóbal Marte, sí, ese mismo de las Arenas del Caribe, prometió apartamentos y vehículos para aquellos que ganen medalla en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí comienza la promesa a los atletas dominicanos de cambiarle la vida si ganan medallas. En 2004 a Félix Sánchez no se le promete nada antes de Atenas, pero sí se le compensó con entregarle el dinero para adquirir un apartamento. En ese entonces se habló de unos 4 millones de pesos. Pero quien impone la tradición de ofrecer incentivos a los medallistas olímpicos es Felipe El Jay Payano, previo a la cita de 2008 en Pekín. Para los Juegos que tuvieron lugar en la capital china, la bolsa prometida fue de 7 millones de pesos por el oro, 5 por la plata y 3 por el bronce. El boxeador Félix Díaz se llevó el premio mayor con ese triunfo que puso a sonar el himno nacional en la capital china, y Gaby Mercedes cobró sus 5 millones de pesos. Para Londres 2012 ese monto fue elevado a 10 millones por el oro, 6 por la plata y 4 por el bronce. Entonces Félix Sánchez recibió su cheque gigante y Luguelin Santos el segundo. Para Río 2016, ya con Danilo Díaz en el ministerio, no hubo promesas, por lo menos que se hicieran público. A Luisito Pie se le entregó un apartamento amueblado en la ciudad Juan Bosch y otras facilidades. Ya para Tokio 2020 se retomó la tradición y se ofreció 12 millones por el oro, 8 por la plata y 6 por el bronce. Marilady Paulino y el pesista Zacarías Bonat vieron en sus cuentas el depósito de esos 8 millones, aunque el premio de la velocista fue mayor, dado que fue parte de esa cuarteta mixta que también recibió esa cifra. Ahora para París el oro subió a 15 millones, la plata a 10 y el bronce a 8. Paulino obtuvo el derecho de cobrar la cifra más alta y los boxeadores Pinales y Alcántara la menor. La relación que ponen muchos es que Estados Unidos, campeón de los Juegos y la potencia económica número 1 del mundo, pagó para París $37,500 por cada medalla de oro, que Francia, el equipo sede, ofreció $85,960, o Canadá y la Australia, que ni siquiera llegan a los $15,000. Muchos lo ven como un exceso por parte del gobierno de un país en vía de desarrollo que tuvo superávit fiscal por última vez en 2007. Durante los Juegos se hizo viral una serie de contenidos que subieron Instagram, YouTuber, puntualizando que la República Dominicana, que no figura entre los países más ricos de su continente, fuera el que ofreciera la mayor bolsa. Señores, el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos distribuyó entre los medallistas que les permitieron ganar los Juegos de París un total de $8,3 millones. El programa Operación Oro estableció que la presea aurífera pagaría $37,500, la plata $22,500 y el bronce $15,000. Solo en 2023, el Comité Olímpico estadounidense tuvo ingresos por $259 millones e invirtió 287, es decir, que tuvo un déficit. De esa cifra, 170 millones fueron destinados a los atletas, según el reporte anual que hace la entidad. Pero esa es una parte de la historia. Por ejemplo, el equipo femenino de fútbol de los Estados Unidos, que ganó los Juegos,
En el acuerdo laboral anterior, ese que expiró en 2021, establecía que ganar el oro olímpico le garantizaba prácticamente a esa jugadora que estuvo en roster del clasificatorio y que fue al torneo unos $450,000. Eso se reestructuró con la nueva negociación en un pacto que puso más paridad entre el reparto entre las mujeres y los hombres. Sí, pero en París, por cada victoria, el equipo tenía $12,000 y si ganaba el primer lugar eran $36,000 por jugadora. Sin embargo, el gran atractivo para esos atletas en el primer mundo deportivo, hablo de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Francia, de Japón, está en los acuerdos comerciales que pueden hacer esos atletas si ganan una medalla olímpica. Por ejemplo, en 2023, un año que no hubo olímpicos, Simone Biles se embolsó unos 7 millones por conceptos de patrocinios, según la revista Forbes. Imagínense cómo puede subir esto ahora que Biles ratificó su condición en París. Es donde está gran parte del incentivo para esos atletas cuando ganan una medalla olímpica. El caso de Zacarías Bonat, que tocó el cielo en Tokio 2020, que realmente fue en 2021, sí, se ganó ese premio por esa medalla de plata. Pero Bonat no pudo ir a París 2024 porque está suspendido por dopaje. Hay que ver cómo vendría Bonat cuando concluya esa sanción, si tendrá otra oportunidad en su vida de atrapar ese dinero. Es lo que ocurre con los atletas, señores, en países como el nuestro. Esta es su gran oportunidad de ganar un menudito.